Yo nací en Santiago, ¿ya? Nací en la comuna de San Miguel. Soy hija de padres separados, ¿ya? Y cuando tenía como 6 años más o menos, mi mamá me trajo acá a la ciudad de Coronel primeramente. Y luego cuando tenía como 14 años, 15, me vine a la ciudad de Lota, que es donde actualmente vivo. Un día me acuerdo que le dije a mi mamá, ¿sabes, mamá, quiero ser monja? Ella obviamente me dijo, ¿qué? Mi abuela también, ¿qué? ¿Monja tú? Pero sí, quería ser monja. Estaba en mí ese sentir de querer la vida religiosa para mí, de saber más y conocer más de Dios a través de la Iglesia Católica. Y me fui a la ciudad de Algarrobo, la quinta región, y comencé a tratar con ellas. Empecé a conocerlas y me gustó cómo eran. Entonces ellas me decían que tenían su convento o su casa donde salían las monjas en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Y me preguntaron si vieron que yo tenía ciertas cualidades para poder ser una monja. Y me preguntaron si yo quería irme y yo acepté, accedí. Y me fui. Estuve en el convento un par de meses y bueno, pasaron muchas cosas que me quitaron en cierta forma las ganas de seguir siendo monja. Tuve muchas desilusiones, conocí muchas realidades que uno a veces no conoce, no tiene idea, y ahí las viví. Entonces, esas experiencias que tuve me hicieron decidir y decir, esto no es para mí. Ahí es donde comienza una nueva búsqueda, en donde comienzo a sentirme necesitada de algo, pero no sabía qué. Bueno, era obviamente la necesidad de Dios, pero en ese momento era una búsqueda de algo que necesitaba y quería encontrarlo. Entonces comencé a ir a distintas religiones. Comencé a ir a la iglesia mormona, me bauticé por la iglesia mormona, en una piscina en la iglesia. Aparte de eso, después fui también un tiempo a la iglesia Testigos de Jehová, donde tampoco encontré lo que andaba buscando. Y luego empecé a llegar a iglesias evangélicas. Y ciertas congregaciones tampoco encontré lo que andaba buscando. Y en ese entonces fue cuando cada vez más latente en mí estaba esa necesidad de búsqueda, que también entré en más conflictos conmigo misma. Comencé a tener los conflictos de todo lo que venía arrastrando desde mi niñez hasta la edad ya más joven, ya entrando a la adultez, por decirlo así. Y fue entonces cuando conocí a Richard, que actualmente es mi esposo, y comenzamos en ese entonces una relación primero de amistad. Luego obviamente fue pololeo y de un momento a otro nos fuimos a vivir juntos. Comenzaron a pasar muchas cosas en ese momento. Ahí ya fue como que detonó esa bomba de tiempo que estuvo siempre como oprimida, como que estuvo ahí, no salía. Y en ese entonces, cuando ya había encontrado a una persona que me amara, una persona que estaba conmigo, que me soportaba, que me aguantaba, y fue como todo contradictorio, porque en vez de decir, chuta, ahora soy feliz, fue todo lo contrario. Fue como que ahí empezaron las ganas de, bueno, aparecieron en ese momento los pensamientos de muerte en mi cabeza. Que si bien es cierto anteriormente podría haber estado triste por ciertas situaciones, o a lo mejor mi infancia no fue la mejor, pero de ahí en adelante es cuando se marca en mi vida esto ya completamente declarado, una depresión que me tuvo 2 veces al borde de la muerte. 2 veces intenté quitarme la vida. Una fue tomando cloro, que me acuerdo que llegué al hospital, me llegué a urgencias, y cuando supieron que había tomado cloro, yo llegué diciendo que por accidente había tomado cloro, pero obviamente no era por accidente, sino que fue el afán de quitarme la vida.
Después, la segunda vez que intenté quitarme la vida fue consumiendo o tomando las mismas pastillas que me ayudaban a controlarme en cierta forma o a tratar de controlar la depresión, que eran los psicotrópicos que tomaba. Me tomé casi una caja entera. Tampoco me pasó nada, gracias a Dios. O sea, todavía estoy aquí, gracias a Él. Y a pesar de todo esto que comencé a vivir, este conflicto conmigo, Richard me podría haber dejado, pero no lo hizo. Él siguió siempre ahí conmigo y bueno, esto quiebra un poco porque a pesar de todo lo que estaba pasando conmigo, había alguien que estaba conmigo, que me cuidaba, que a pesar de todas las circunstancias o de todo lo que yo estaba viviendo y los conflictos que podía tener con mi persona, él estaba ahí y no me dejó. Cuando habría podido decir, no, esta está loca, me voy, o sea, ¿para qué hacerme cargo de alguien que solamente quiere morirse? Que lo único que quería era desaparecer. Y fue en ese entonces cuando comienza aún más potente en mí el hecho de sentir, después de esas 2 veces que intenté quitarme la vida, el hecho de sentir y decir, no, esto no puede seguir así, no quiero seguir así, necesito algo, un escape, necesito que todo esto pase, porque quería cambiar, pero la depresión era más fuerte que yo. Me acuerdo que ese día llegamos a esa iglesia, que era la San Pablo de Lagunilla, al ensayo, que supuestamente era a las 7 de la tarde, eso fue lo que escuchó Richard y yo, y resulta de que cuando llegamos allá nos atienden y nos dicen a quién andamos buscando, y nosotros le explicamos que era a un joven que nos había invitado para que nosotros pudiéramos ayudar al grupo de alabanza que ellos tenían ahí en los coros, y nos dice, pero eso comienza a las 8. Ay, nosotros dijimos, pero nos dijeron a las 7. Y nos hace pasar. En eso que nos hace pasar a la iglesia, que estaba vacía, estaba solamente él y nosotros, empieza a conversar con nosotros, conmigo, con Richard, y de repente él nos dice, ¿saben qué? Siento la necesidad de orar por ustedes. ¿Me lo permiten? Con Richard ese día nos quedamos mirando y dijimos, ya, ¿qué perdemos con que alguien ore por nosotros? Y esta persona comienza a orar por nosotros, a declarar bendiciones, a orar por la vida de Richard, la mía. Y llega un momento, nosotros estábamos ahí sentados, y llega un momento en el cual comienza a orar por mí. Y empieza a hablarme y empieza a decirme muchas cosas que solamente habían en mi corazón y que solo Richard conocía, nadie más, y que yo obviamente en el silencio, en la soledad, también conocía. Y empieza a decirme, ¿cuántas veces has intentado quitarte la vida? Pero yo no lo he permitido. Cuando comienza a decir eso provocó en mi corazón un impacto tan profundo que fue como que si toda mi vida se pasara como una película. Todas las cosas malas que yo había hecho, los errores que había cometido, todo eso comenzó a pasar frente de mí. Y empieza a decirme, pero yo nunca te he dejado sola. Yo siempre he estado contigo. Y ahí yo entendí que no era ese hombre el que estaba hablando, porque nadie más conocía lo que estaba pasando conmigo. Nadie más
porque yo sabía lo que estaba pasando conmigo. Y Richard, que obviamente también lo vivía junto a mí. Pero fue algo tremendo, porque comenzó a decirme muchas cosas. Comenzó a decirme, y lo más impactante para mí fue cuando me dijo, y desde hoy te tomo como mi hija. Eso fue lo más maravilloso para mí, porque en ese momento sentí que tenía un padre. Sentí que me abrazaba, que había un amor fue un cambio pero tremendo. Fue tan impactante para mí el que esa persona me dijera eso, que incluso yo no lo entendía bien de primera, pero sabía que no era él. Y entendía de que era Dios, y que Dios sí existía. Y que Él en ese momento me miraba y me tomaba en sus brazos con amor. Ese amor que siempre faltó en mi vida, ese amor del cual siempre carecí. Y Él me decía que desde ese día Él me tomaba como su hija. Fue tremendo, fue algo pero impactante para mí. Y después comienza obviamente a hablar con él, con Richard. Ese día de verdad, recuerdo que lloré mucho, porque como decía, fui como un libro abierto. Nadie más conocía eso que él. Y ese día, cuando después llegamos a la casa, yo tomaba pastillas, como decía anteriormente. Llevaba más o menos como 1 año, 2 años con ella. Y yo no podía estar sin esas pastillas porque si no veía cosas, era muy difícil. Pero saben que ese día ocurrió algo tremendo, porque sin comprender todavía lo que estaba sucediendo conmigo, yo, en un acto de fe que no comprendía, ese mismo día llegué a la casa con Richard y yo le dije a él: mi amor, ¿sabes qué? Desde hoy yo no tomo más estas pastillas. Y agarré la bolsa que tenía de medicamentos, que yo sin ellos no podía estar, porque yo me había vuelto dependiente también de estas pastillas. Eran como una droga para mí, era dependiente de ellas. Las tomé y lo primero que hice fue, esa noche, tirarlas a la basura. Yo sin esas pastillas no podía dormir. Para mí era terrible estar sin ellas. Y ese día tomé todo, lo eché a la basura y le dije a Richard: desde hoy yo no tomo más esto. Porque sentía que algo había pasado en mí. Sentía que me había sacado un tremendo peso encima. Sentía que no era la misma, que algo había pasado. Y de verdad, desde ese día no tuve más problemas para dormir. Hasta el día de hoy, nunca más he necesitado un psicotrópico, un ansiolítico, un antidepresivo. Nunca más. Nunca más tuve pensamientos de muerte. Nunca más pensé en intentar quitarme la vida. Y sé que no lo pensaría, porque ahora Él está dentro de mí, el Espíritu del Señor está dentro de mí. Y me dio esa felicidad que nunca tuve, que es una felicidad que siempre anhelé y que busqué y no sabía al final qué era, pero fue el hecho de conocerle a Él. Hoy en día Dios me ha bendecido mucho, me ha bendecido con un esposo que me ama, con una hermosa hija, con un hogar que jamás imaginé que podía tener. De verdad me ha bendecido mucho, y por sobre todo me ha bendecido con su amor, que es el que me da la tranquilidad, me da la felicidad, me da la paz ante cualquier adversidad que pueda haber. Yo sé que estoy con Él y que Él está conmigo. Por eso hoy quiero invitarte a ti, que en este momento estás viendo este video, que estás viendo a través de la televisión este testimonio, ¿cierto? Que puedas encontrarte con el Señor, que si estás pasando alguna necesidad, si estás pasando por algún valle de sombra o de muerte, Él está, Él es real, Él te puede ayudar, es el único que te puede ayudar. Si te has sentido solo, como yo me sentía,
si has sentido que te quieres quitar la vida, que ya no hay escapatoria, que a lo mejor no hay sentido para que tú estés aquí en este mundo, yo en este momento te quiero decir que sí la hay. Hay un Dios que te ve con amor, que lo único que anhela es que tú puedas encontrarte con Él y pueda darte esa felicidad y ese amor que estás buscando y que a lo mejor piensas que no existe, pero sí existe. Él es real, Él está aquí, en este mismo instante que yo estoy hablando aquí a través de esta cámara. Él está en tu vida, está cerca tuyo. Por todas las circunstancias que tú hayas estado pasando, por muy malas que sean, Él te ha mirado. Y lo único que Él espera es que tú puedas levantar tu mirada y puedas decirle: Señor, ven a mí, ayúdame. Y Él va a correr a tus brazos, te va a tomar, te va a abrazar. Y no te vas a dar cuenta cómo va a cambiar tu vida. Completamente. Hay una esperanza todavía para ti. Y se llama Jesús. Rodeado de majestad, rodeado de poder, eres tú y mis ojos te pueden ver. Rodeado de majestad, rodeado de poder, tu presencia me vuelve a encender. Amado Señor, te doy gracias, Padre, por poder permitir que estas cosas sucedan. Te doy gracias, Señor, por permitirme poder contar mi experiencia, mi testimonio, que yo sé que en este momento puede estar ayudando a más de algunos, Señor. Yo te pido a esta hora, Padre, que tú vayas a todo corazón que te necesita, que tú vayas en este momento, Señor, y puedas irrumpir, Señor, puedas entrar, bendito Jesús, con tus brazos de amor, con tu paz, con tu perdón, a esa vida que te pueda estar necesitando, que en este momento puede estar pidiendo a gritos, Señor, una esperanza, un camino, que pueda saber que tú eres ese camino, que tú eres esa esperanza. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que hoy está viendo este video, que puedas, Señor, bendecirles, que puedas llegar hacia ellos, Señor, y que puedan entender y comprender que tú eres real, que tú eres amor, que eres paz, que eres un Dios que siempre está con nosotros, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege de toda tempestad, de toda tormenta, y que aunque las atravesemos, tú ahí estarás para levantarnos, para ayudarnos y darnos fuerza. Gracias te doy, Señor, por permitirme todo esto, y te pido que bendigas a cada uno de los que está viendo, Señor, de los televidentes, que tú les bendigas y les ayudes en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, por último quiero decirte que Dios te ama, que Dios te bendiga mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Majestad, rodeado de